Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La idea era simplemente hacer un breve, muy breve, repaso de los textos que ustedes tienen para leer, particularmente porque están señalados algunos capítulos de esos textos que vamos a utilizar constantemente a lo largo del año. En primer lugar, recordemos que la unidad que estamos tratando ahora tiene que ver con los lenguajes de la radio. Y en ese marco utilizamos un clásico que es Armand Vallcebre, un catalán que escribió este texto allá por el año 1994, pero se terminó convirtiendo en un clásico de toda la enseñanza de comunicación radiofónica. De Vallcebre básicamente vamos a tomar en esta etapa la unidad 2, en la cual precisamente él define por qué interpreta que el lenguaje radiofónico es un lenguaje en sí mismo. Para ser precisos, él utiliza el concepto de lenguaje en el mismo sentido en el que nosotros utilizábamos el concepto de lengua cuando estábamos en lenguaje y comunicación. Quiero hacer esa aclaración porque acá no está hablando de la facultad del hombre de expresarse, sino concretamente de un sistema de sistemas que me permite directamente comunicarme con el otro. En ese marco, él destaca básicamente una serie de elementos que conforman el lenguaje radiofónico. La mayoría ya los conocen ustedes desde sonido. Está haciendo referencia al código lingüístico, está haciendo referencia a los efectos sonoros, está haciendo referencia al silencio y está haciendo referencia a la música. Él destaca, y en este marco quienes conformamos esta cátedra tenemos que reconocer que efectivamente es así, que muchas veces cuando se enseña el lenguaje radiofónico se pone demasiado énfasis en el aspecto vinculado a la palabra, a cómo trabajar con la palabra, con el código lingüístico tradicional frente a un micrófono. Bueno, en ese sentido nos hacemos cargo de alguna manera de lo que dice Vallcebre y por lo tanto le estamos proponiendo desarrollar como trabajo práctico para esta unidad una propuesta alternativa a la que presenta Vallcebre como ejemplo en su texto sobre el lenguaje radiofónico. Pero de eso vamos a hablar al final. El texto de Fernández apunta fundamentalmente también a desarrollar el concepto de lenguaje radiofónico como un concepto unívoco. Él allí no menciona prácticamente el aspecto vinculado a los silencios, pero sí hace referencia a la importancia que tienen los demás elementos del lenguaje radiofónico. Lo hace desde una perspectiva un poco más, si se quiere, moderna. Ese texto es de comienzos de esta centuria, es de allá por el 2003, y también ha sido utilizado y sigue siendo utilizado particularmente en las cátedras de comunicación radiofónica en la República Argentina. Y por último, les brindamos un texto de José López Vigil, que es un autor cubano radicado ya hace bastantes años en América del Sur, particularmente en el norte de América del Sur. Ha vivido particularmente en Colombia y ahora lo está haciendo en Ecuador. Él ha generado una organización que se llama Radialistas Apasionadas y Apasionados, y de allí surgen estos textos que cuentan con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica, la ALER. En realidad lo que hace particularmente López Vigil, y de allí la importancia que tienen sus trabajos, es desarrollar particularmente un concepto social acerca de cuál debe ser el rol de la radio en estados-nación como los que vivimos, como los que tenemos justamente del sur del río Bravo hasta Tierra del Fuego. Y por lo tanto, los conceptos que utiliza López Vigil apuntan generalmente a cómo desarrollar, en este caso, el lenguaje radiofónico
en una radio popular, en otros casos hablará de una radio liberadora, en otro momento hablará de una radio alternativa, de una radio alterativa, en fin, de un medio de comunicación que de alguna manera contraste, se oponga, sea distinto a los medios estrictamente basados en el interés comercial. De esos textos, entonces, vamos a sacar un trabajo práctico que le explico en qué consiste en el próximo video.